Vamos a ver ahora, perdón, este ejemplo de el vendedor de periódicos, ¿no? Entonces, un clásico problema que se tiene con respecto a los inventarios es la compra y venta de periódicos. El vendedor de periódicos los compra a 33 centavos, dice, y los vende a 50 centavos cada uno. Los periódicos que no se venden, al final del día se devuelven a la agencia y se reciben solo 5 por cada uno de ellos, ¿sí? Imagínense, yo pagué 33 por cada uno y recibo solo 5 de vuelta. Los periódicos se compran en fajas de a 10, en fajos, perdón, de 10, con lo cual el vendedor de periódicos puede comprar 50, 60, etcétera, ¿no? Luego hay tres tipos de días en cuanto a las ventas de periódicos. Están los días buenos, regulares y malos, ¿ya? Con probabilidades de ocurrencia 35, 45 y 20. Y la distribución de los periódicos, ¿no es cierto?, para cada uno de estos días es la siguiente. Ahí está. Entonces, por ejemplo, la demanda puede ser 40, ¿no es cierto? O puede ser 50, 60, 70, 80, 90, hasta 100, ¿no? Pero 100 en un día bueno tiene un 7%. Eh, oh, perdón, esto... mm, ok. Lo que pasa es que primero hay que clasificar lo que dice acá, ¿no? Ya. Acá dice que hay tres tipos de días, buenos, regulares y malos. Y las probabilidades son 35% un día sea bueno, 45% un día malo, 20% un día que sea un día malo, perdón, 45 regular y 35 bueno. Y dado que tú ya eliges el tipo de día, si es bueno, regular o malo, o sea, dado que ya supones, por ejemplo, que sabes qué pasó, cómo son las ventas ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el día es bueno, la probabilidad de que te demanden 60, por ejemplo, es 15%. En cambio, si el día es regular, la probabilidad de que te demanden 60 es un 40%. Y así. Esa es un poco la idea y así deberíamos interpretar esa tabla. Es como una distribución condicionada, ¿no? Porque estas probabilidades están condicionadas al tipo de día que te tocó. Entonces nos piden determinar el número de periódicos que el vendedor debe comprar al comienzo de cada día. Simule dice las demandas por 20 días y registre los beneficios por venta, ¿ya? Que en el fondo es su variable de decisión. Y considere que los beneficios están dados por la siguiente ecuación. El beneficio son los ingresos por ventas menos el costo de los periódicos menos los ingresos perdidos por faltantes, o sea, los periódicos que me demandaron, pero yo no pude satisfacer la demanda porque no había comprado tantos periódicos para vender, más la recuperación por devolución de sobrante de los periódicos que compré de más en exceso, ¿no es cierto? Y yo entonces eso recupero los 5 centavos, ¿no? Bien, vamos a ver entonces ese ejemplo. Para ello yo le subí otra planilla, que es esta. ¿La tienen por ahí? ¿La pudieron descargar? Yo sí, Sí, ya la sí. descargué. Ya, perfecto. Fíjense entonces acá que tenemos el tipo de día, ¿no? Que puede ser bueno, regular o malo. Esto obviamente suma 100%. ¿No? Y bueno, aquí la idea nuevamente es lo mismo, ¿no? O sea, dependiendo de un número aleatorio, nosotros vamos a elegir el tipo de día que es, ¿no? Si es bueno, regular o malo. Y si es bueno, regular o malo, va a depender de cuál es la probabilidad de la demanda, ¿no? Si yo sumo, esto que está acá, nos suma 100%, ¿no? Entonces cada una de estas columnas suma 100% porque es la distribución de probabilidad de los distintos valores de la demanda dependiendo del tipo de día, ¿no? Ok. ¿Alguna sugerencia de cómo hacerlas acumuladas aquí? ¿Algo, no? ¿Alguien me quiere compartir su pantalla? No sé. O parto yo no. Que no quiero ser tan monótono en la clase, por eso pregunto así, ¿no? Carlos, ¿Mm? ¿podrías
reexplicar esa tabla de demanda, bueno, regular y malo? ¿Qué significa el 3% de la celda F3? Sí, pues ese 3% significa que de los días buenos, el 3% de los ¿Ya? días buenos, la demanda va a ser 40. Ah, perfecto, vale, vale. Ya, ok. Por ejemplo, el 15% de los días buenos, la demanda va a ser 60. Entonces, esta distribución de probabilidad depende del tipo de día que te tocó, por así decirlo. Entonces, hay dos fenómenos involucrados, el tipo de día, y una vez que tú sabes el tipo de día, es la tabla a la que te diriges. Entonces, lo que deberíamos hacer es una distribución, ¿no es cierto?, acumulada, desfasada para cada caso. Entonces sería 0, después sería 35 y después sería 80, ¿no? Y acá, como son tres distribuciones en el fondo, tenemos que hacerlo para cada caso. El mismo concepto, ¿no? Aquí sería 0, 0 y 0. Y luego acá tendríamos 0 más el acumulado acá. Y esto hay que actualizarlo con F9. Luego esto sería eso más, en este caso 10%. También lo mismo, F9. Aquí el acumulado llega hasta 1, la desfasada ustedes se podrían preguntar ¿por qué llega a 1? Bueno, porque la probabilidad de que un día regular la demanda llegue a 100 es 0, no existe. Y luego aquí lo mismo, ¿no? Tendríamos que, acá sería lo que teníamos acumulado más lo que estamos acumulando. Y, ok. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿No? ¿Nada? Ya, perfecto. Entonces vamos a la tabla, pues, tratemos de entender un poco la tabla. Bueno, acá primero lo que yo hice fue darme como unos valores arbitrarios o al azar de tipos de día y de demanda. ¿Para qué? Para calcular primero correctamente cada una de estas columnas y después de eso poder sacar, ¿no es cierto?, la simulación respectiva, ¿no? Después vamos a generar aleatoriamente esto y generar aleatoriamente esto. Entonces, los ingresos por venta, ¿no es cierto?, va a depender de cuántos periódicos yo compre y cuánto me demanden, ¿cierto? Pero ¿cuánto es lo que yo puedo vender en cantidad de periódicos? Hay ojo que hay que tener aquí súper presente, digamos, perdón, estos valores que están acá, ¿no? Son 33 centavos la compra y los vendo a 50. Entonces mis ingresos por venta son 50 por cada que puedo devolver y 5 es el ingreso que percibo por cada uno que puedo devolver, ¿ya? Pero el costo es 33 y el ingreso o el precio de venta es 50. Entonces los ingresos por venta debería ser, no sé si comparten conmigo, pero si a mí me demandan 80 y yo tengo 70, ¿cuánto es lo que puedo vender? El máximo de compra, claro. Lo que puedo vender es lo que tengo, ¿no? Pero en general, conceptualmente, es el mínimo entre lo que yo tengo y lo que me demandan. Por ejemplo, si yo compro 70 periódicos y me demandan 50, yo puedo vender solo 50. Si me demandan, como ahí, 80 periódicos, ¿cierto? Pero yo tengo 70, solo puedo vender 70. Entonces los ingresos por venta es el mínimo entre lo que yo tengo, ¿no es cierto?, y lo que me están demandando, multiplicado por cuánto puedo vender cada uno. Y cuánto puedo vender cada uno, decían que eran 50 centavos de dólar, entonces lo multiplico por 0,5 y ahí tengo mis ingresos por ventas.
Los ingresos perdidos, ¿cómo se calculan? Bueno, los ingresos perdidos ocurren solo cuando hay un exceso de demanda en función de la oferta que yo tengo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, en este caso, me están demandando 80 periódicos, pero yo tengo 70, hay 10 periódicos que dejé de vender, que dejé de vender porque no los tenían, ¿cierto? Porque no tenía para venderlos. Entonces, los ingresos, o los ingresos perdidos, la venta perdida, debería ser igual a, bueno, o si quieren, lo podemos aquí, no sé si lo quieren usar con la función mínimo, pero también puede ser con la función sí. Sí, ¿no es cierto? La demanda supera la oferta, entonces lo que yo dejo de vender es la diferencia entre la demanda y la oferta. Y si no, no dejé de vender nada. Y por cada periódico que yo, ¿cómo se llama esto? Que yo dejé de vender, dejé de recibir 50 centavos por cada uno, ¿no? 0,5. ¿Sí? Después, la recuperación de sobrante, nos referimos a cuánto es lo que yo puedo recuperar por exceso de oferta, ¿no? O sea, en el fondo, si yo compro más periódicos de los periódicos que a mí me demandan, ¿ya? Por ejemplo, no sé, yo tengo 70, pero acá me mandan 50, hay 20 que no pude vender, ¿no es cierto? Y por lo tanto esos 20 yo puedo recuperar una diferencia. Y ahí me dicen que me pagan 5 centavos por eso, ¿no? Entonces aquí también podríamos hacer una función sí para hacer esa pregunta, ¿no? Entonces la recuperación por exceso de oferta pasa eso, ¿no? Si es que la oferta... espérense, yo creo que aquí no lo escribimos, pero siempre esa celda fíjenla, ¿no? Para poder desplazarnos hacia abajo, esta celda va a quedar fija, acá también, porque es la decisión, ¿no? Que estamos tomando. Entonces la recuperación por lo que no se vendió sería, pregunta, bueno, si es que lo que yo compré, si lo fijamos con F4, es mayor que lo que me demandaron, entonces lo que yo dejé de percibir es la diferencia entre E1 y D4. De lo contrario no hay nada, ¿ya? Y por cada uno de los periódicos que devuelvo yo recibo 0.05 dólares, que serían 5 centavos de dólar, ¿no? Y el beneficio diario, tal cual como aparecía aquí en la fórmula, es ingresos por venta. Los costos de los periódicos, me faltó eso, ¿no? Aquí no en ninguna parte colocamos los costos de los periódicos, pero lo agregamos. Es que eso es un costo fijo, ¿no? En el fondo, pero igual se deberíamos agregar. Entonces son los ingresos por ventas menos el costo de los periódicos, que el costo de los periódicos serían 33 centavos o 0,33 por la cantidad de periódicos que yo decido comprar, más lo que recupero por los sobrantes, que sería esta celda, la G4, y menos los ingresos perdidos, ¿no? Eso es lo que dice ahí. Ingresos por ventas, menos costos de los periódicos, menos los ingresos por faltantes, más la recuperación. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, profe, podría mostrar en la fórmula de la ¿qué? De la recuperación sobrante. Sí. En el fondo lo que yo me pregunté ahí es qué pasaba, si es que tenía o no exceso de oferta, ¿no? O sea, porque para que te sobre tienes que tener más oferta que demanda. Entonces pregunté si la oferta, o sea, la cantidad de periódicos que yo compré era mayor a la demanda. Si es así, esa diferencia entonces va a ser lo que me va a sobrar. Y por ello yo percibo 5 centavos de dólar. Okay. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Podría repetir la fórmula ahí como lo puso el beneficio diario? Sí, claro.
No sé, ¿se alcanza a ver bien o lo agrando? Le hago Sí, 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 la puede agrandar un poquito. o a lo mejor ahí, no sé. O sea, en el fondo el beneficio diario es el ingreso por venta, eh, menos los costos fijos por la cantidad de periódicos que compraste, más los ingresos, perdón, más lo que recuperaste por sobrestock en el fondo, por tener exceso de periódicos, y menos lo que dejaste de ganar por no tener la cantidad suficiente. Ok. Ojo que para que todo esto esté correcto, tanto el ingreso perdido como lo recuperado por sobrante, uno de los dos siempre va a ser cero. ¿No? Bueno, puede ser que los dos sean cero también si es que coinciden, pero en general eso va a pasar, ¿no? Para que lo tengan bien claro. O sea, yo no puedo tener ingresos perdidos y recuperar por sobrante los dos positivos, no se puede. Entonces, esto lo Profesor, arrastramos, ¿sí? profesor, lo último, ¿puede colocar el cursor en la celda F4 y lo puedo agrandar? Uh-huh. Que Ahí. sí, y ahí se hace la diferencia hacia arriba. Ya, y luego se multiplica por 0. No, no es 0,05, ¿no? No, porque ahí es el precio que tú dejas, o sea, el ingreso que dejas de percibir por periódico vendido. Y cada periódico se vende a 50 centavos de dólar. En la recuperación por sobrante es 0,05 porque ahí sí dice que cuando tú compraste más periódicos de lo que necesitabas, la agencia te devuelve solo 5 centavos de dólar. Ya, perfecto, ahí lo Ujú. corregí. Bien, entonces, acá, bueno, yo lo que hice aquí recién fue arrastrar estas fórmulas, ¿cierto? Acá deberíamos hacer lo mismo. Acá también. Aquí también. Y con F9 lo actualizamos. Y acá lo que podemos corroborar es si está correcto o no. ¿Sí? Por ejemplo, lo que nos dice aquí, lo que uno puede ver es que la demanda es 80, ¿no es cierto? Y la cantidad que yo compré es 70, ¿cierto? Por lo tanto, los ingresos por venta serían 50 centavos de dólar por cada periódico que vendí, y lo que yo puedo vender son 70, porque son los que tengo, así que son 35. ¿Tengo ingresos perdidos? Sí. ¿Por qué? Porque hay un exceso de demanda en comparación a la oferta que yo tengo, y son 10 periódicos. Y si cada periódico se vende a 50 centavos, entonces dejé de ganar 5 dólares. Recuperación por sobrante no hay, porque no me sobra, ¿no es cierto?, sino que al revés me falta. Y entonces el ingreso diario es la diferencia, el balance ahí, considerando el costo. Luego, algún ejemplo contrario, ¿no es cierto? Por ejemplo, este caso, en el cual yo lo que tengo es que la demanda es 50 y la oferta es 70. Mis ingresos son por los 50 periódicos que yo pude vender, que son los que me demandaron, ¿no es cierto? Entonces tengo 50 periódicos por 0,5 dólares cada uno, son 25 dólares en total. Ingresos perdidos no tengo porque yo pude satisfacer toda la demanda, entonces no perdí nada. Pero lamentablemente me quedé con muchos periódicos y eso los tengo que devolver a la agencia. Y la agencia por cada uno de ellos, por los 20, cada uno de ellos me paga 5 centavos. ¿Sí? Entonces al final son solamente $1 que pude recuperar, y entre ganancia y pérdida me da 2,9. ¿no? Entonces aquí pueden ver que hay algunos valores positivos, negativos, etcétera. Y la idea es, a través de un modelo de simulación, eventualmente que pudiéramos tomar esta decisión, ¿no?, de qué sucede. Lo que nos falta por hacer entonces es aleatorizar esto. ¿Sí? Entonces, para aleatorizar esto... otra cosa que les quería enseñar de repente. ¿Ustedes saben o conocen nombrar rangos de repente en Excel?
¿no? A lo que me refiero es que, por ejemplo, a esta celda le podríamos llamar, no sé, tal cual como aparece ahí, ¿no es cierto? Pero bueno, pero como hay varias que se llaman igual, no le podemos llamar de la misma forma. Pero yo puedo seleccionar estos tres, y acá en esta parte, en este campo, que dice cuadro de nombres, yo podría decir que esto es CDF del tipo de día. ¿Mm? Y esto podría decir que es el tipo de día. ¿Ya? ¿Y para qué eso? Para que cuando yo vaya acá a Excel, en esta parte, voy a borrar esto que está acá, obviamente. Voy a colocar buscar, ¿no es cierto?, un número aleatorio para comparar con quién, con la CDF del tipo de día y ¿cuál es el vector resultado? El tipo de día. Y ahí entonces, para que no tengan ese problema, ¿no? Que con los signos peso, que se corren, que no se corren, que se les cambian los rangos, es mejor de repente darle un nombre a las expresiones. ¿Podría repetir cómo dio el nombre a las columnas? Sí, mira, hagámoslos con esto para que vean, por ejemplo. Esta es la CDF acumulada de la demanda de lo que está acá, ¿no? ¿Cierto? De la demanda, pero para el tipo de día, bueno, entonces podríamos colocar aquí, no sé, selecciono todo esto, y aquí donde aparece cuadro de nombres, o si quieres puedes ir acá también, ¿no? Puedes ir a fórmulas y administrar nombres, ahí también uno puede asignar un nombre. Pero le podríamos llamar CDF, ¿no es cierto?, de, eso es la demanda, pero para un día bueno, ¿sí? Y este que está acá, por ejemplo, es la CDF de la demanda de un día regular. ¿Cómo lo puso en lo anterior? Que no alcancé a ver. Lo que pasa es que se ve muy chico donde ponen los... Ah, pero hagámoslo distinto, pues no lo voy a hacer acá en el cuadro, que este es como lo más simple. Lo que puedes hacer es seleccionar esto y irte acá a administrar nombres, ¿ya? O aquí, asignar un nombre. ¿Mm? Y Tú eso colocas está definir disponible. nombre. Y ahí, por ejemplo, yo le voy a colocar un nombre. Por defecto, Excel como que intenta leer el nombre de lo que está arriba tuyo, como el encabezado de la columna. Pero yo le voy a llamar CDF, ¿no es cierto?, de demanda. Y este Le puse sería de una un día malo. coma. ¿Sí? Bueno, esto es lo que uno puede hacer con los nombres, ¿no? Cuando te preguntan acá el tipo de ámbito, que puede ser libro o puede ser una hoja específica, significa que si ese nombre va a quedar disponible para todo el libro completo, independiente de cuántas hojas administre el libro, que en este caso son 2 hojas, o solamente va a quedar disponible para una hoja en particular. Entonces mejor el ámbito libro, y por defecto el ámbito libro, ¿no? Y aquí hace referencia a estas celdas. Y eso queda prefijado. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos las CDFs y ahora lo que nos falta son esto, ¿no? En el fondo, llamar a la demanda. Entonces aquí, administrar nombre, definir nombres, y le podemos llamar demanda, como aparece ahí en el libro, y es de la F2, ya, pero en realidad no de la F2, sino que me interesa de la F3, ¿ya? Que sean los números, ¿no? De la F3 a la F9, ¿ya? El encabezado no. ¿Me siguen ahora, cierto? ¿Sí? Sí, estoy... Este fue como el momento Excel. Es que, bueno, creo que es útil eso para que le salga más fácil el desarrollo acá. No sé, si alguien tiene alguna duda, por favor, siéntanse en confianza y compártame pantalla. Yo dejo de compartir y hacemos, si quiere, el ejercicio en su planilla. No sé.
Les voy a mostrar rápidamente más o menos cómo sería esto, ¿ya? Para que vean cómo quedaría. Voy a borrar la demanda. Entonces, para calcular la demanda, lo que nosotros tendríamos que hacer sería un buscar, ¿no es cierto? Pero el buscar está condicionado al tipo de día, ¿ya? Entonces uno pregunta, por ejemplo, si, ¿no es cierto?, el tipo de día que está acá es igual a bueno, ¿no es cierto? Lo lógico sería que lo que yo voy a entregar, bueno, aquí hay, sí, no sé cuál será la forma más fácil de hacerlo, la verdad. Pero hay una lógica intrínseca entre que hay que usar un sí para determinar el tipo de día y hay que usar un buscar para buscar cuál es la demanda asociada al tipo de día. Entonces, no sé si los voy a marear mucho con este código, pero en el fondo, una de las cosas que se me ocurre... espera un poquito. Ya, no lo voy a hacer de otra forma, entonces, perdón, denme un segundo. Ya, mejor buscar en el número aleatorio. Y la clave aquí es dónde lo voy a buscar, ¿cierto? En la comparación. ¿Ya? Y para la comparación, ahí sí que sí voy a usar el sí. ¿Ya? Entonces, la comparación es la siguiente. Si en la celda C4, ¿no es cierto? Esto es igual a bueno. Entonces, lo que tendría que hacer de devolverme sería, en la función buscar, el vector de comparación de la CDF del día bueno. ¿Mm? Que sería CDF de la demanda de día bueno, que sería este. ¿Ya? Si no es así, si no es bueno, tendría que preguntar si el día de qué tipo es, ¿cierto? Si es que es día malo o es día regular. Entonces pongamos acá, regular. Si es regular, debería devolver la CDF de la demanda regular. ¿Ya? Y si no es día bueno ni es regular, por lo tanto es malo, entonces tendría que devolver la CDF de la demanda malo. ¿Mm? Esa es más o menos la lógica de la primera parte, ¿no? Voy a tratar de... Eso, de la primera parte, que en el fondo hace referencia al... ¿cómo se llama esto? A la CDF en función de... Pero es por la comparación nomás del aleatorio con la CDF respectiva. Aquí me falta cerrar un paréntesis, me parece, para el sí, correcto. Ya. Ese es el vector de comparación. Lo que nos falta ahora es el vector de resultado, ¿no? La demanda. Bueno, pero la demanda en el fondo siempre es la misma, porque el vector de resultado tiene que devolver la demanda y es eso, ¿no? No queda otra. Sí, yo creo que esa es la forma más sencilla, yo creo, de hacer esta lógica. O sea, en el fondo, les repito un poco los pasos. Yo busco un número aleatorio, ¿cierto? Y dónde lo busco es lo que cambia. ¿Por qué cambia? Porque depende si el tipo de día es bueno, es regular o es malo. Entonces, si el tipo de día es bueno, busco en el CDF de la demanda bueno. O comparo, digámoslo así. Si es que es regular, busco en la CDF de la demanda regular. Y si es malo, busco en el CDF de la demanda malo. ¿Ya? Y lo que devuelvo, ¿no es cierto?, como resultado es la demanda que es la misma, todavía la misma distribución, que está en la misma columna para todos. ¿Mm? Así que eso yo creo que debería ser digamos, el concepto. Sí, ahí, a ver, ¿no? Sí, ahí está. Les voy a tratar de mostrar, a ver si puedo hacer un zoom mayor para que puedan ver la fórmula, por si tienen dudas. Ahí. Pero me interesa que entiendan la lógica. La lógica es, yo voy a generar un número aleatorio, ¿cierto? Y voy a buscarlo o compararlo dependiendo del tipo de día, si es bueno, malo o regular. Entonces, si es bueno, voy a la acumulada desfasada del bueno. Si es malo, voy a la acumulada desfasada del malo. Y si es regular, voy a esa CDF. Y después que devuelvo, la misma columna, porque es la columna de la demanda, asociada solamente a eso. Jorge. Si no me equivoco, con ese código que hizo en la columna D,
ya no necesitamos la columna C, po, ¿cierto? No, sí, pues en este código que está acá, de hecho ocupo a la C para saber qué tipo de día es, pues. Ya, O sea, en esta fórmula, si tú ves, siempre pregunto yo, si el día es bueno, lo cual está en la columna C, entonces ándate a la acumulada desfasada de la demanda, pero del día bueno. Si el día es regular, ándate a la CDF acumulada de demanda regular. Y eso. sí, no, de ahí lo sigo, pero el aleatorio, la primera parte del buscar aleatorio, yo lo veía como que en el fondo íbamos a buscar desde, si ya el aleatorio estaba en la columna C, entonces ahí de esa manera lo visualizaba, que ya ahí se había generado Ah, mira, la buena búsqueda. pregunta, porque creo que es necesario aclararlo. No, acá son dos fenómenos que son aleatorios y son independientes. O sea, un fenómeno es el tipo de día y otro fenómeno es la demanda dentro del tipo de día. Entonces, por lo tanto, es necesario generar dos aleatorios. En el ejemplo Ya, anterior del almacén, nosotros generamos dos aleatorios independientes. Un aleatorio para el tiempo entre llegadas, o tiempo desde la última llegada, y otro aleatorio para saber cuánto iba a ser el tiempo de servicio en el almacén. Acá es exactamente lo mismo, son dos aleatorios independientes, que no ya. tienen por qué repetirse. Ya, eso no lo veía. Para mí, el primer aleatorio ya se había hecho en si el día era bueno, regular o malo. Claro, pero no sabes la demanda. Mm, sí, eso no lo había visualizado. Ujú. ¿Alguna otra duda? Con confianza nomás, yo entiendo que puede ser un poco complicado este tipo de cosas en Excel, ¿no? Ok, bien. Bueno, ahora que ya sabemos más o menos cómo hacer esta tabla y cómo simularla en el fondo, nosotros sabemos qué comportamiento más o menos tiene el beneficio diario, ¿no es cierto? Para 20 días, dependiendo de la decisión que yo tome, ¿no? Yo puedo determinar comprar 60, 70. Acuérdense que la distribución de la demanda se mueve entre estos valores, ¿no? Entre 40 y 100. Por lo tanto, no tiene sentido que yo compre, por ejemplo, menos de 30 periódicos en un día, porque siempre voy a quedar al debe con mis clientes, voy a dejar de ganar. Tampoco tiene sentido que compre más de 100 periódicos algún día, porque también siempre voy a dejar de ganar, por así decirlo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es un poco la idea? ¿O cómo se analiza esto? Bueno, aquí lo que nosotros podríamos hacer es generar, por ejemplo, acá en el total, un beneficio diario promedio. Supongamos que nos interesa, bueno, y dice total, ¿no? Pero, ok, bueno, simulemos el total, sí, da un poco lo mismo. Ya, ese es el beneficio total esperado con esta simulación, por así decirlo, ¿no es cierto? De 20 días. Y ahí ustedes pueden ver cómo cambia, ¿no? Entonces la pregunta que uno se hace, bueno, y si cambia cada rato, ¿cómo yo me aseguro cuál es lo correcto que debería hacer o la decisión que debería tomar? Bueno, entonces ahora vamos a conocer otra herramienta, no sé si alguna vez han trabajado con la herramienta tabla, la herramienta que está acá, esta, tabla de datos. La herramienta tabla de datos es una herramienta súper útil porque es una herramienta que te permite por ejemplo, evaluar diferentes escenarios, o sea, cambios, en este caso a la cantidad de periódicos a comprar y ver cómo se comporta el sistema frente a esos cambios. Vamos a hacer lo siguiente, entonces, a ver, espero que me puedan seguir. Como este es una foto, como una réplica, ese concepto lo vamos a aprender más cuando veamos análisis de resultados, pero este concepto este concepto es una réplica, ¿no? Yo tengo una foto o eché a correr una vez la simulación nomás, pero para tomar decisiones necesito a lo mejor repetir esto 100 veces por lo menos, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer acá es que voy a generar acá números del 1 al 100.
voy a colocar control shift abajo. No voy a seleccionar, o sea, no voy a hacer todas las celdas, ¿no? Pero es por si acaso, si aprovecho de enseñarles otra cosa. Acá ustedes pueden colocar rellenar, ¿no es cierto? Por series. Ustedes colocan que va a ser una serie en la columna de tipo lineal con incrementos de A1 y hasta el 100. Y ahí tienen los 100 datos. ¿Va? ¿No rellenó? Ah, me faltó colocar el número 1, yo creo. Repitamos el ejercicio. Rellenar por series, incremento de 1 y el límite en 100. Ahí sí. Pero fue muy rápido. ¿Ah? ¿Cuáles son los números que puso? La idea acá es que estoy generando números del 1 al 100 para decir que voy a hacer 100 réplicas del mismo sistema. O sea, en el fondo, como que voy a simular 100 veces cada decisión. La decisión de comprar 50 periódicos, 40 periódicos, 60 periódicos, etc. Esa es un poco la idea. Aquí voy a colocar 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100, ¿cierto? No. Y acá vamos a partir con 40, ¿ya? Para que... Ya. Con 40 siempre salimos para pérdida, pero igual. Ok. Entonces aquí yo estoy construyendo una celda, o sea, una tabla. Voy a ocultar algunas filas para que se pueda entender mejor esto. Ya, y esa es más o menos la tabla que voy a hacer. Ok, entonces en esta esquina superior, izquierda, yo voy a copiar el beneficio total de los 20 días bajo la política asociada a comprar esta cantidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace una tabla de doble entrada? Ustedes tienen que ir acá donde les mostraba recién, en la herramienta datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, ¿no? Y acá, lo que nosotros vamos a modificar en esta fila, ¿no es cierto?, es la cantidad de periódicos. Entonces voy a hacer referencia a esta celda. Y por columna, la verdad es que son simulaciones, nomás da lo mismo, así que tú seleccionas cualquier celda en blanco. Y esto nos debería arrojar... Claro, ahí está. Espérense un poquito. Ya. Ahí está. Bueno, si quieren pueden mostrar nuevamente eso, pero... ¿Qué quiero mostrarles en el fondo un poco? Que a través de esta herramienta tabla de datos yo puedo simular 100 veces cada una de mis decisiones de si compro 40 periódicos, compro 50 periódicos, 60 periódicos, 70, 80, 90, 100, y cuáles son los beneficios que yo esperaría tener bajo esa política durante 20 días seguidos, ¿no? Porque eso es lo que simulamos arriba. Entonces esta herramienta tabla de datos es súper útil para poder, en el fondo, visualizar muchas réplicas, varias opciones, porque si no, como les digo, lo que uno podría hacer es apretar F9 en la planilla original, pero al apretar F9 tú vas viendo la foto de lo que va pasando una vez nomás, pero cuando tú quieres sacar estadísticas para tomar decisiones, necesitas tener muchas muestras, y por eso nosotros replicamos 100 veces, por ejemplo, o 1000 veces, no sé. Obviamente, mientras más réplicas hagan, más pesada queda la planilla y le cuesta correr un poco al Excel, ¿no? Pero esa es un poco la idea. No sé si conocían esta herramienta tabla de datos. No tablas dinámicas, porque otra cosa, nada que ver. En económica nos estaban enseñando eso también. Ah, qué bueno. Ya, entonces la conocían. Ya, excelente. Es más fácil entonces entenderla. Pero eso es un poco lo que yo quería abordar, ¿no? Que ustedes pueden replicar muchas veces, ¿no es cierto? En este caso 100 veces, por ejemplo, el comportamiento de este sistema durante 20 días, que en este caso es la política de compra de cantidad de periódicos,
Y uno puede ver más o menos dónde conviene, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que podríamos hacer es sacar los promedios, y acá podríamos sacar, por ejemplo, la desviación estándar, por decirles algo, ¿no? Obviamente después vamos a ver que podemos sacar los intervalos de confianza y muchas cosas, pero para hacerlo sencillo, podemos sacar los promedios. Y los promedios de 100 datos es algo más o menos representativo, ¿no es cierto? Y aquí podemos medir la desviación estándar como una medida de variabilidad. Ya, entonces ahí, claro. Por ejemplo, la desviación estándar a priori se ve relativamente similar, ¿no? Quizás, por ejemplo, claro que me puede decir, aquí en esta simulación, aquí pareciera que hay menos desviación, pero habría que ver qué pasa con los promedios. Fíjense que efectivamente, si uno toma este valor, o sea, si se fija en el promedio, la ganancia promedio en 20 días, ¿no es cierto?, simulada 100 veces, la ganancia más alta se consigue ahí, el beneficio más alto. Entonces esa es un poco la idea, ¿no? Porque el ejercicio decía, utilice simulación para poder tomar la decisión de qué conviene, qué cantidad de periódicos conviene pedir, dado que te interesa tomar esta política durante 20 días seguidos, ¿no? Y según estos cálculos, a priori, sin otras cosas, ¿no? Sin tomar intervalos de confianza u otras cosas, u otras técnicas estadísticas, uno podría decir que pareciera que el mayor beneficio se consigue pidiendo 70 periódicos, ¿no? Y además al mismo tiempo es la decisión que parece que toma menos variabilidad, ¿no? Que menos dispersión, o sea, en el fondo es más certera, ¿no? Los datos se parecen más entre sí. Así que es igual bueno porque es menos riesgo, digamos, para el tomador de decisiones. Bueno, así que eso, muchachos. ¿Dudas? ¿Consultas? Yo les voy a subir, obviamente, esta planilla resuelta, ¿no? para que la tengan. Carlos, ¿Mm? consulta. En Excel, ¿cuál era la diferencia entre desbest y desbest.m? Lo que pasa es que Excel, existen dos formas de calcular la desviación estándar y la única diferencia, la verdad, es el denominador, nada más que eso. Cuando tú tienes, por ejemplo, si yo acá escribiera lo que tú me preguntas, ¿no es cierto? Por ejemplo, desbest, pero la P, y hago esto mismo, la diferencia es mínima, pero ¿por qué? Básicamente porque el tamaño de muestra es grande. La única diferencia es el denominador. Cuando tú utilizas la desviación estándar M, en el fondo se referencia a la muestra, y lo que hace es que las diferencias al cuadrado en raíz cuadrada las divide sobre N menos 1 cuando es muestral, y sobre N cuando es poblacional. Esa es la diferencia. Y lo que se utiliza en general en estadística o en relacionado a la estimación de la desviación estándar, es que si es muestra se divide por N-1, pero si tú tienes todos los datos de una población, se dividen por N. Ya, perfecto, sí. Vale, gracias. Pero te das cuenta que es mínima la diferencia, casi imperceptible. Pero... Claro, porque tenemos 100 datos, ¿no? Eso, claro. Los grados de libertad no son relevantes. Claro, N-1 y exactamente. Eso sucede. Sí. ¿Alguna otra duda? Antes de terminar la clase.